Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a echar un vistazo a Pax Pamir, así que como es costumbre no nos entretenemos, vamos a ello. Para la preparación ponemos el tablero sobre la mesa y aquí ponemos las fichas de puntuación de los jugadores. En una partida 2 jugadores, pues 2. Y el palo de dominancia lo pondremos en el político. En todas las partidas se comienza en este palo. Luego le damos a todos los jugadores 4 rupias y el tablero de cada jugador de su color con las fichas de su color que las pondremos en sus posiciones. En total hay 10. Además le vamos a dar un dial a cada jugador para que elija a qué bando o a qué facción quiere ser leal. Nosotros vamos a poner la británica y la vamos a dejar aquí. Luego vamos a ir colocando en cada territorio su ficha de gobierno que está representada por un símbolo. Colocamos aquí. Y tenemos preparado aquí el mercado de cartas. Para preparar el mazo de juego cogeremos todas las cartas de corte, que son todas estas que vemos así, y vamos a hacer 6 montones. Esos 6 pequeños mazos estarán compuestos de 5 cartas para empezar. Una vez hechos los 6 montones de 5 cartas, añadiremos una carta por cada jugador que haya en la partida. En una partida a 2 jugadores, pues vamos a añadir 2 cartas a cada montón. Vamos a suponer que está todo añadido. Luego tendremos que coger las cartas de evento y las cartas de chequeo de dominancia. Estas son las de chequeo de dominancia, que son 4, y las cartas de evento, que las vamos a barajar y colocaremos 2 en el segundo mazo y una en cada uno de los otros mazos. En el primer mazo no lleva cartas de evento, y las cartas de dominancia colocaremos una en cada uno de los mazos, el tercero, cuarto, 5 y sexto. Luego barajamos cada mazo por separado. Vamos a suponer que están todos barajados y colocamos el quinto sobre el sexto, el cuarto sobre el quinto, el tercero sobre el cuarto, el segundo sobre el tercero y el primero encima de todo. Este es nuestro mazo de mercado y con este mazo vamos a jugar. El resto de cartas se van a la caja. Ahora tenemos que componer el mercado de cartas. Para ello cogemos el mazo que acabamos de preparar y vamos rellenando de izquierda a derecha, primero por columnas. Una columna, segunda, tercera, etcétera. Y ya tenemos el mercado relleno. Bueno, lo he puesto todo como he podido, no cabe en pantalla, pero más o menos aquí tenemos el mercado, la zona de jugador. Aquí tenemos el dial, el mapa y los bloques. Más o menos para explicarlo servirá. Vamos a ver un poco cómo funcionan las cartas. Aquí tenemos una carta de corte que se llama, que son las cartas que vamos a ir comprando durante nuestra partida. Las cartas de corte se dividen. En la parte de arriba derecha pone la zona del mapa, la localización con el símbolo que le corresponde, Persia. Luego tenemos a la derecha los iconos de impacto, que son los iconos que pondremos en juego, o las acciones, mejor dicho, que vamos a poner en juego en el momento de jugar la carta. Luego, en la parte superior izquierda de la carta tenemos el rango y el tipo de carta. Luego, en el centro de la carta vemos una línea amarilla, que es el nombre de la carta, que pone regimiento del ejército ruso y un símbolo. Esta carta significa que es una carta patriota que solo puede, digamos, luchar o va a ir a favor de los rusos, de ninguna otra facción. Y luego tenemos un texto introductorio. Abajo tenemos un icono, que es la acción que nos dará la carta en el momento en que la pongamos en nuestra corte, es decir, que la juguemos. Y la línea verde que cruza la carta con un símbolo es una recompensa, que luego explicaremos para qué sirve. Esta es, digamos, la tipología de las cartas de corte. Más o menos todas son iguales, aunque cambian algunos de los símbolos o iconos que tienen. Por ejemplo, aquí tenemos otra que tiene un rango y un palo diferente. Esta pertenece a Kabul y el icono de impacto que lleva es una carretera. Los bloques en este juego, si se ponen de pie, como ocurre en la carta de Persia, son ejércitos o representan ejércitos. Si se ponen caídos, son carreteras. Como veis en la carta de Persia, como es una carta patriota, los bloques que vamos a poner, los ejércitos, serán del color de esa facción, que es el amarillo.
En cambio, la carta de Kabul, la carta no es patriota, podría hacerse servir con cualquier facción, entonces el icono de la carretera no tiene color. Será el color que nosotros tengamos en nuestro dial con el que tengamos que construir la carretera. Este icono de impacto nos dice que coloquemos un espía. Los espías se colocan sobre las cartas, es decir que yo podría colocar un espía en una carta mía, en una carta que pertenezca a un territorio que yo controlo o en una carta de cualquier otro jugador. Si yo lo pongo en cualquier otro jugador, estoy secuestrando la carta. Por lo tanto, el jugador que quiera utilizar esas acciones en su turno deberá pagarme tantas rupias como espías míos haya en esa carta. Con la acción de batallar de la carta, cualquier jugador puede eliminar los espías que tiene en sus cartas. Puede eliminar unidades del mapa o espías. Esta acción nos dice que coloquemos una tribu en Kabul. Simplemente cogeríamos una de nuestras piezas y colocaríamos en Kabul una tribu. Esta otra acción nos dice que es un patriota que pertenece a los británicos y dice que coloquemos una carretera británica en Persia. Aquí tenemos Persia, así que por ejemplo podríamos comunicar Persia con Herat. Además, este icono negro nos dice que cojamos 2 rupias. Estas 2 rupias las cogeremos de la reserva. El único inconveniente es que si en algún momento nos deshacemos de esta carta, deberemos devolver las rupias. Y finalmente nos quedan los iconos de ejército que ya hemos visto al principio. Cuando dominamos una zona, nos llevamos la ficha de la región, para que se sepa, para que los jugadores sepan que esa zona ya tiene alguien que la controla. Si se pierde la dominancia sobre esa zona, se devuelve la ficha. Bien, el número de acciones que podemos hacer en nuestro turno es de 2. 2 acciones de un total de 3 opciones que tenemos. Y luego más a más hay una acción gratuita, hay acciones gratuitas que igual podemos hacer. Veremos cómo. Las 2 acciones principales serían comprar una carta que debemos pagar. Y la siguiente sería jugar una carta en nuestra corte. Y nuestra corte sería nuestra zona de juego, que sería esta parte de aquí. Podemos tener cartas en la mano o cartas en nuestra corte. Cuando compramos cartas, estas cartas las guardamos en nuestra mano. Podemos tener en nuestra mano hasta un máximo de 2 cartas si no tenemos cartas en nuestra corte. En el momento en que empecemos a bajar cartas en nuestra corte, el límite aumentará siempre y cuando utilicemos cartas de espía, del palo de espía, de espionaje, con las estrellas azules. Si yo tengo una carta bajada en mi corte con una estrella azul, yo en mi mano, aparte de las 2 cartas que tengo permiso de tener, podré tener una tercera. O sea, una carta extra por cada estrella azul. Lo mismo ocurre en la corte. En la corte solo podemos tener un máximo de 3 cartas, a no ser que tengamos estrellas moradas. En el momento que tenemos en nuestra corte estrellas moradas, podremos tener una carta extra por cada estrella morada que haya en nuestra corte. Ahora mismo yo podría tener 4 cartas en mi corte. Las cartas las iremos bajando a los lados. Es decir, no separaremos para poner una carta en medio, sino que la pondremos o en un extremo o en el otro. Entonces, al inicio de la partida, lo que tendremos que hacer es adquirir cartas y tendremos que comprar cartas. Para comprar cartas simplemente nos fijaremos en el valor que hay encima de cada columna y ese es el precio en rupias. Si yo quiero llevarme, por ejemplo, esta carta, tendré que dejar 2 rupias que las dejaré en las cartas anteriores, de este modo, y podré llevarme la carta. Si, por ejemplo, quiero llevarme esta, pues dejaré el coste de 3 rupias, dejaré esto y me podré llevar esta carta. No cabe decir que si no hay dinero para pagar, no podemos coger una carta. Al final del turno, cuando todos los jugadores hayan jugado, el mercado se mueve de este modo y se rellena del mazo con nuevas cartas. Por eso, en el momento en que esto se vacíe y se mueva y esta carta salga del mercado, es cuando entra en juego la acción superior de descartar. Lo mismo ocurre con la roja. El chequeo de dominancia se puede comprar para efectuar el chequeo o se efectuará al descartar, cuando la carta salga del mercado. Bien, vamos a seguir con las acciones que podemos hacer en nuestro turno. Aparte de comprar cartas, que ya le hemos explicado, podemos bajar cartas. Bajar cartas significa poner una carta en esto, que sería nuestra corte, y en el momento de bajar una carta ejecutaremos los iconos de impacto que ya hemos visto hace un momento lo que eran.
Bajamos la carta, ejecutamos los iconos y una segunda acción pues podría ser bajar otra carta. A medida que vayamos bajando cartas a nuestra corte, tendremos la opción de hacer las acciones que nos dan las cartas. Por lo tanto, podremos hacer en nuestro turno comprar cartas, bajar cartas o realizar la acción de alguna carta. Aparte de esto, tenemos la opción de la acción gratuita, que dependerá de si tenemos cartas del palo político que está en juego en ese momento. Por ejemplo, si yo acabo de bajar esta carta, es el inicio de mi turno, acabo de bajar esta carta y ahora me queda una acción todavía por hacer. Podría comprar esta carta, por ejemplo, que es gratuita, y acto seguido ya habría acabado mis dos acciones. Pero como el palo es el político, que es el palo predominante que hay en este momento, y yo tengo una carta de este palo, podré realizar gratuitamente una de las dos acciones que tiene esta carta. Si hubiesen más cartas de ese palo predominante, podría realizar una acción de cada una de esas cartas. Y estas son las tres acciones que podemos hacer. Repaso: comprar carta, jugar carta o elegir una acción de las que hay en nuestra corte. Una vez hecho eso, y la acción gratuita si se da el caso y se puede. Una vez acabado nuestro turno, toca la fase de limpieza, que se trata de, bueno, lo hemos comentado antes, hay un límite de cartas en la corte y un límite de cartas en mano. Todas esas cartas que sobre las tenemos que descartar. Pues tendríamos que elegir, por ejemplo, si yo tuviera esto así, aquí hay una estrella morada, con lo cual puedo tener 4 cartas en mi corte, pero hay 5. Tendría que decidir descartar una, por ejemplo esta. Y en mi mano lo mismo. Dependiendo de las estrellas azules que tenga, pues ya sabemos que la mano básica es de 2. Dependiendo de las estrellas azules que tengamos, pues tendremos que eliminar cartas si nos sobran. Ahora vamos a ver los iconos de las cartas. Las acciones varían en función de la carta y del palo. La acción del diamante se refiere a hacer regalos. Cogeríamos uno de nuestros bloques y lo colocaríamos en el dial, en esta posición, en esta o en esta, pagando las rupias que marca la posición. Esto es un regalo, un obsequio que nosotros le hacemos a la facción británica y dejaríamos el obsequio ahí. La acción de las banderas es movernos. ¿Cuánto? Pues según lo que diga la carta. Además, normalmente viene ya marcado en la carta la acción de moverse, si puedes moverte una vez o un par de posiciones, como es este caso. Coincide esta carta con las 2 estrellas. Como es rango 2, podemos movernos 2 veces. Para movernos, podríamos movernos de un territorio a otro si tenemos carreteras de nuestra facción, ¿vale? Si no, no podemos. Y podríamos repetir, si aquí hubiera otra carretera, a otro territorio. Podemos movernos 2 veces y también podemos movernos a través de las cartas con los espías, que ahora explicaremos qué es. Otra acción posible desde la acción de corte, cuando las cartas están en nuestra corte, es construir. Podemos construir pagando 2 rupias, que podríamos construir o una carretera o un ejército y colocarlo donde pone la carta. Si pagamos 2 rupias podemos poner 1, si pagamos 4, 2 y si pagamos 6, 3. Esta acción es la acción impuestos, que nosotros cobraremos de aquellos territorios que están dominados por nuestra facción. Podemos cobrarle los impuestos a otros jugadores que tengan carta de esos territorios, que tengan carta de su corte de esos territorios, o podríamos sacar el dinero del mercado, las monedas que están sobre las cartas. Tenemos batallar, que es enfrentarte, y esta acción sirve para eliminar unidades del otro jugador. Podemos batallar en la zona donde estamos según el rango que nos diga la carta. Por ejemplo, aquí tenemos una carta militar que es de rango 2, por lo tanto podemos eliminar hasta 2 unidades enemigas, 2 ejércitos enemigos. Sería tan fácil como decir que juegas esta acción y que eliminas en Transcaspia, en este territorio, suponiendo que hubiera un enemigo y otro tuyo, podrías eliminar este y devolverlo a la caja. Esta, en cambio, cuesta 2 rupias y significa traicionar, es decir, eliminar una carta de cualquier jugador, incluso una tuya. Para esto tenemos que tener un espía. Si yo juego la acción traicionar, porque la tengo en mi corte, tengo la carta en mi corte, y yo decido como segunda acción o como primera jugar traicionar, puedo eliminar
una carta donde haya un espía mío. Imaginaos que este espía estuviera en una carta de un jugador contrario. Yo podría eliminarla, regresa mi espía a mi tablero, cojo la carta del contrario y la puedo descartar, o si tiene una recompensa como es esta línea amarilla, me la puedo guardar. Evidentemente solo puedo guardarme recompensas que pertenezcan a la facción a la que yo soy leal, porque esto es un obsequio. Es decir, para que lo entendáis, los rusos, que son los de este símbolo, estarían muy, digamos, contentos si eliminamos a este personaje de la partida. Por lo tanto, si lo hacemos, lo podemos utilizar como regalo. Vamos a escoger otra. Esta, por ejemplo, si yo le elimino esta carta a un jugador, me la puedo quedar y como esta línea pertenece a los británicos, la colocaría debajo de mi disco. De este modo. Cuando llegamos al control de dominancia, tenemos que mirar a ver qué jugador domina sobre el tablero. Para eso miraremos cuántos bloques hay y si hay alguna facción o alguna alianza, porque varios jugadores podrían ser británicos o rusos, no todos tenemos que ser diferentes, cuántos bloques hay en el tablero y quién haya que tenga 4 bloques más que otro jugador. Por ejemplo, si esto estuviera así, está claro que la facción rusa gana a la facción afgana, que es la verde, porque tiene 4 bloques más como mínimo que la verde. Esto sería un chequeo de dominancia con éxito, pero si esto se queda así y solo hay como máximo 3 de diferencia, sería un chequeo de dominancia sin éxito. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia es a la hora de puntuar. Si el chequeo de dominancia tiene éxito, entonces puntuaremos por todas las cartas de patriota que tengamos en nuestra corte, una, dos o las que haya, puntuaremos por los regalos y puntuaremos por las recompensas. Sumarán los puntos a aquellos jugadores que hayan conseguido pues estar en la facción con la facción que más bloques tiene sobre la mesa. El que más puntos tenga se llevará 5, el que más puntos tenga sumando esos puntos que he dicho, se llevará 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1. En cambio, si no hay nadie que domine el mapa, entonces se miran los cilindros que hay en juego. Y entonces miramos el tablero porque ya nos dice los que tenemos en juego. Nos dice 3, 4 o 5. El que más cilindros tenga en juego se lleva 3 puntos y el que menos se lleva 1 punto. Solo se premia al tercero y al segundo. Me falta decir que si el chequeo de dominancia tiene éxito y puntuamos, evidentemente esto subirá, irá moviéndose por el track de puntuación. En el momento, después de un chequeo de dominancia, que un jugador alcance una distancia del otro de 4 puntos, se termina la partida y gana ese jugador. Además, después de los chequeos de dominancia con éxito, todos los bloques se quitan de la partida y vuelven a su sitio. Otra cosa que se puede hacer durante la partida es que si adquirimos una carta de un patriota diferente al que tenemos, nosotros somos fieles a los británicos, pero jugamos una carta que es fiel a los rusos, en ese momento debemos cambiar nuestra afiliación. Se eliminan las cartas de patriota que van al descarte, se eliminan los premios porque eran para los británicos y se eliminan las recompensas porque eran para los británicos. Cambiamos nuestra lealtad y ahora jugaríamos en favor de los rusos. Resumiendo, en nuestra partida podemos comprar una carta, jugar una carta de nuestra mano o efectuar alguna de las acciones que hay en nuestra corte. Como tercera acción extra, si podemos, jugaremos una carta del palo que está en juego en ese momento. Ahora, por ejemplo, sería el económico. Tenemos 2 cartas económicas, podríamos jugar acciones gratuitas de cada carta, pero solo una acción de cada carta. Una vez acabado nuestro turno, limpiamos, miramos a ver. Por ejemplo, aquí solo podemos tener 3 cartas, está correcto, y en nuestra mano solo podemos tener 2, está correcto. Si tuviéramos más en la mano o en la corte, esas cartas se eliminan. Otra forma de pagar, además, otra cosa que no he dicho es que los impuestos, cuando sale una carta con una acción como esta de impuestos, se pueden cobrar tanto del mercado, que seguramente acabará lleno de monedas, o se puede cobrar de un jugador. Cuando se pagan,
cuando hay que pagar por alguna acción, por ejemplo, por construir hay que pagar 2 monedas, estas 2 monedas se pagan al mercado y se empiezan colocando por el final. O sea, los pagos que nos exigen algunas acciones, como esta o esta, se pagan al mercado. Los impuestos se pueden cobrar tanto a jugadores como se podrían sacar del mercado de cualquier carta que queramos. También no hace falta decir que si yo quiero comprar esta carta y hay una moneda encima, desde luego me llevo la moneda. El número de monedas del juego es finito, son las que hay y depende de cada número, del número de jugadores, y no hay más, solo entran monedas extras gracias a esta acción, que es el icono negro, que nos da 2 monedas. Y bueno, creo que ya está más o menos todo explicado, no he entrado en detalles ni en pequeñas reglas, que las tiene, porque creo que es un juego bastante complejo como para explicarlo de este modo y no quiero que el vídeo se alargue demasiado. En principio ya veis que los componentes son muy chulos, es lo más atractivo que tiene esta edición. Es un juego que no es para todos los públicos y que requiere de muchas partidas para ver las capas de profundidad que tiene. No sirve para jugar un día y luego guardarlo 6 meses. Si es la situación que normalmente tenéis en casa, yo no recomiendo que lo compréis, porque además estamos hablando que es un juego de 71 euros, que es carísimo. Viene con este tablero de tela que a mí particularmente no me gusta nada. Yo preferiría el tablero normal. Como veis, detrás del mercado de cartas viene el tablero normal, pero si jugamos con ese tablero, pues nos quedamos sin el mercado de cartas. Habría que poner el mercado sobre la mesa. No pasa nada. Es como se hacía con el juego, con la versión anterior de este juego, pero por el precio que vale no hubiera costado poner 2 tableritos, uno para el mercado y otro para el tablero. Y esto, pues, no sé, yo me lo habría ahorrado, la verdad. Aparte, siempre se me arruga y nunca me queda liso, y yo soy muy maniático para estas cosas. Bonito, desde luego, lo es un rato. Y esto es todo. Gracias por ver el vídeo y hasta pronto.